Bueno, estamos al aire acá en este espacio compartido entre el equipo, la oficina de Atardecentes dirigida por Mauricio Líbano y este servidor Johannes Adrián Pelaje en Networking Café. Un encuentro entre colegas y amigos. Bienvenido Mauricio, ¿cómo estás? Hola Adrián, un placer volver a vernos y para hablar de los temas que nos gustan y nos apasionan. ¿Qué más? Nada, pues aquí luego de este ensayo general que hemos tenido nosotros recientemente, donde charlamos por más de una hora previniendo y preparando este episodio, y tenemos muchas cosas por contar al público y es el lanzamiento de Atardecentes luego de un largo periplo de Mauricio Liébano, comunicador, periodista que ha trabajado con la industria de las comunicaciones corporativas para grandes empresas, que es un bloguero del tiempo, que es un autor de varios libros, entre los que recuerdo Alas para volar, ¿no? Sí, Y tweets, alas, y tweets con con mantequilla al mantequilla. desayuno y agua, Ajá. entre otros. Ah, y tienes otro por allí que fue el primero que me dedicaste. Ese nombre no me acuerdo. ¿Cuál es ese? El otro se llama Toda Margarita es bipolar. Buenísimo. Bueno, todo este periplo para llegar a Atardecentes, Mauricio. Ujú. Pues Adrián, tal vez, pues como lo hemos hablado muchas veces, Atardecientes es como el resultado de la vida misma, digamos. Em, por, por cultura o por cuestiones de mercado, Latinoamérica y en general y Colombia en particular tiende a desechar la experiencia. Entonces, personas después de los 35, 40 años, el mercado laboral las desecha. Para el mercado publicitario tampoco existen, sino es para vender pañales para la tercera edad. Y resulta que es un grupo de personas en las cuales me incluyo y te incluyo, que estamos en plena actividad con las funciones plenamente activas, socialmente capacitados, sexualmente activos, con todas las ganas posibles para hacer y decir cosas. Entonces, un poco reflejándome y viéndome y mirándome al espejo, eh, y después de haber transitado los caminos que tú has dicho, de los cuales en cada uno aprendí cosas, y de los cuales ninguno me arrepiento porque todo termina siendo una ganancia. Decidí y pensando qué podría ser y qué proyecto podría ser novedoso, me di cuenta que el mercado está ahí, está a la mano y es trabajar para ese grupo de personas entre los 40 y los 60 años, que en Colombia los llamamos adultos contemporáneos o vintage o vintagenarios o maduroscopios. Y entonces ahí, a partir de ahí y con consejos de muchos amigos expertos en el tema, entre los cuales me honro de tenerte y de poder ser amigos y poder charlar de estos temas. Eh, Pudimos estructurar ese proyecto que ya dio a la luz, se vio, lo lanzamos hace aproximadamente un mes, eh, con una buena aceptación. Y resulta, además, Mauricio, que el tema de mezclar adultos con adolescentes, la palabra atardecente, también implica mucho dos conceptos que a mí me llaman mucho la atención, que es la rebeldía del adolescente, a los mal llamados aborrecentes, porque están con una serie de cambios tremendos, que es de la niñez a la juventud. Y se habla mucho de que, oye, los 30 son los nuevos 20, los 40 son los nuevos 30, y resulta que nosotros estamos despertando a quizás ya el resto de nuestras vidas, que pueden ser con fortuna y queriendo la providencia, la divinidad,
que sean otros 40 años más, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, la rebeldía de el adolescente, de eso que fuimos, que en muchos no murió, porque creo que todos los que estamos en la industria creativa nunca dejamos morir ese adolescente. Ese sí, está allí, ese espíritu de ponerle color a la vida. sí. Entonces, Mira que tú decías ahorita el juego de palabras que se suele utilizar de que los 30 son los nuevos 40 o viceversa. Y yo cuando pensaba en el proyecto yo decía, no, los 40 son los 40. Y es decir, es un poco asumirnos como somos, con nuestra experiencia, nuestros fracasos, que para el proyecto termina siendo como un factor revelador y un factor constructivo. Es decir, tener la posibilidad y la creatividad de construir sobre los fracasos, que el fracaso termina siendo es un punto de vista impuesto de alguna manera por la sociedad, porque lo que para mí es fracaso, para ti puede ser algo exitoso o viceversa. Entonces, es un poco asumirnos en la edad en la que estamos, partiendo de la base, no que ni que estamos de salida, ni que estamos, pues mejor dicho, como el mercado no me tiene en cuenta, pues toca arrancar con algo propio, entonces ahí es un poco cuando nos llenamos de toda esta serie de coaches y de consultores, eh, de alguna manera impulsados por la necesidad de ser reconocidos y también, claro, por la necesidad del sustento diario. Nosotros hemos hablado mucho del tema de la consultoría y de los coaching que terminan siendo de alguna manera vendedores de humo y en una de nuestras charlas anteriores decíamos que bueno, que el problema no era vender humo, sino no saber prender el fuego. Entonces, digamos que esa frase está enmarcada en la cuenta de Instagram que tienen ahí debajo, aquí cerquita del nombre de Mauricio Líbano, arroba atardecentes en Instagram. Entonces dice ajá, que el problema no es vender humo, sino que no sepan encender el fuego. Y es tal verdad, cual. oye, está el tema de los influencers que aparecieron luego de que llegaron las estrellas o las personas muy guapas y sensacionales a Instagram y a otras redes sociales, donde la vida es siempre bella y donde se escoge siempre lo mejor para mostrar. Después se desprenden una cantidad de personas que son expertos en cualquier materia, de consultores cuando ya en la época antes de internet o cuando el internet estaba apenas naciendo, ya el consultor era un ser polémico porque pues te enseñaba cómo hacerlo, pero nunca te ayudaba a implementarlo, nunca te acompañaba porque eso es otro cuento, otro proceso. Y la gente está queriéndote vender eh, un proceso por el que inclusive ellos mismos están pasando, porque muchos de Ajá, ellos están, están llevados, como dicen en Colombia, y mucha gente está sí, llevada, o sea, todavía tratando de salir del foso o del círculo de la carestía y ya quieren ser consultores, expertos, coaches. Ojo, está bien, todo el mundo tiene derecho a, pero pienso que maestros muy pocos, profesores muy pocos, entonces. tú tal vez me has escuchado mucho esta frase porque la suelo repetir y es mi definición de un consultor. Y un consultor, y lo digo con respeto para el que se dedica bien a ese café, un consultor para mí es un desempleado con amigos. Eh, es decir, en Colombia y yo diría que en Latinoamérica, cuando el mercado laboral o se vienen estas grandes, entre comillas, reestructuraciones en las empresas, que básicamente las reestructuraciones es sacar a personas mayores o personas que llevan tanto tiempo en una organización y esas organizaciones lo consideran un lastre, pues es una persona que queda primero con un capital de conocimiento, pero también queda desempleado. Y entonces, pues la lógica me indica que al otro día tengo que ir a la papelería o a la impresora de moda
y timbrar unas tarjetas y ponerme consultor. Y si lo pongo en inglés, mejor. Y si le agrego coach de algo, me da como una potencia, lleno de potencia mi nombre. Entonces, ahí, y eso tal vez lo hemos hablado, en el mundo de la consultoría y del coaching, claro que hay gente súper valiosa, gente llenísima de conocimiento, gente que sabe y que además sabe transmitirlo, porque esa es otra. Yo puedo saber mucho y mi nivel de transmisión es cero. Entonces, pero así como hay ese grupo de personas, también uno se encuentra con una gente que echa unas carretas, pero existen también porque hay gente ávida de ese tipo de cosas. Entonces, cualquier cosa que me digan, la tomo como una verdad revelada. Entonces, la cosa ahí es como un doble juego, ¿no? Venga, claro, puede haber gente que me diga lo que sea, pero también hay gente, debo tener la capacidad de procesarlo y ver qué es verdad, qué no es verdad, qué tomo para mi vida, qué no tomo. ¿Cierto? Entonces, digamos, es como un doble juego y es todo el tema de la comunicación de la que hemos hablado siempre. Bueno, y parte de eso es que los atardecentes no tragamos entero o no queremos tragar entero, aunque pues habrán algunos que todavía ellos están viviendo su adolescencia, su segunda o tercera adolescencia todavía, a pesar que tú digas que 45 son 45, hay gente pareciera que no entendiera eso. Pero, Sí. pues los atardecentes, y me incluyo jóvenes con más de 20 años de experiencia, este, sí, ya hemos pasado por todas, ¿no? Entonces queremos soluciones prácticas, somos más pragmáticos, que sería la palabra, soluciones o espacios como atardecentes.com, hacia allá va mi pregunta o disertación o reflexión de parte tuya, tu respuesta en cuanto a comunidad, porque tú eres un autor y das cabida a una cantidad yo no le llamaría bloggers, sino personas que escriben, porque blogger es muy, Ajá. como un video que acaba de sacar ahorita de Hernán Canciari, que él toda la vida luchando por ser escritor y hubo un momento en que solo le llamaban el blogger o bloguero y él decía, oye, yo que me maté por ser escritor, por ser cuentista y me terminan llamando bloguero, y ahora soy el gordo que echa cuentas por televisión, ¿no? O por YouTube. Ajá, Este, ajá. ese encasillamiento, pero como comunidad le das espacio a una serie de propuestas y alternativas que me gustaría saber hasta dónde vas a llegar con esto y cómo nos vemos los atardecientes allí. La idea, Adrián, es que Atardecente sea una plataforma y una ventana para que todas esas personas tengan una voz, digamos. Es claro que dentro de la plataforma hay un tema fundamental y es el tema de emprendimiento, como una forma de reivindicar la posibilidad de empezar a construir a partir de mi experiencia. Entonces, en Atardecetes, nosotros tenemos dos blogueras, una que se llama Florencia Manfredi, una periodista argentina, que básicamente intenta a través de sus columnas darle una perspectiva de una mujer rebelde, de una mujer echada para adelante, una mujer como sin pelos en la lengua. Y en otro extremo está una persona ya más adulta, que básicamente es llamada Elena Villalba, que va a tratar temas de sexología, pero no de una manera académica, sino de una manera un poco jugando con el humor y la reivindicación del sexo como una forma de expresión de los atardecentes. Pero la idea es que todo el que tenga algo para decir tenga un espacio para hacerlo. ¿Sí? Entonces, es como también una invitación para todo el que crea, oiga, yo quepo ahí y ahí puedo decir algo, las puertas están abiertas, las ventanas están abiertas, claro, claro, claro. No, no, aquí Está, arriba, encima de mi dedo, tú no lo ves, pero lo vas a ver después, ajá, está el www.atardecentes.com, ajá, que es la página donde pueden acceder. Y como comunidad hay cosas muy interesantes. Mauricio, pues, apenas me comenzó a nombrar, yo estoy ahí metido. Cuenta conmigo, ¿eh? Tranquilo, lo que sea y para las que sea.
Y este programa es parte de eso, es lo que hacemos, por lo que nos conocimos. Nos conocimos en una transferencia de conocimiento. Porque él dice, es que yo de ti aprendí lo digital. Yo decía, tranquilo, que lo digital es simplemente una herramienta para dinamizar lo que tú ya sabes. Ajá. Y es así. Yo aprendí de ti también el encuentro con la palabra, con el comunicador, con la constancia, con la perseverancia, con el revelarse ante un sistema de cosas donde este señor se ha cansado de una red social y ha dicho, ¿sabes qué? No, llego y la cierro, o vuelvo y la abro, o quemé mi etapa. Por ejemplo, Eh, sacaste un libro espectacular, el de Tweets con mantequilla al desayuno, donde fue hecho con base a una cantidad de tweets y espectacular. Pero no por eso estás ahora, has vuelto a Instagram, a Twitter. Quizás te meterás o dirás alguna cosa, pero es como que vas quemando etapas. digamos que en ese sentido, los dos lo hemos charlado mucho porque yo siempre digo que Adrián es mi sensei digital, pero también termina siendo como una especie de psicólogo digital porque todas las tusas digitales por las que he atravesado las hemos charlado. Y yo he pasado como por todas las etapas, no sé si a todo el mundo le pasa, pero la etapa inicial del desconocimiento total de ese mundo, digamos, a pesar de saber que estaba ahí, digamos. Eh, por circunstancias de la vida nos encontramos y un poco lo conocí y me quedé y me enamoré sobre todo del tema de Twitter. Pero llegó un momento de mi vida que de alguna manera confluía lo que me pasaba en mi vida real, por decirlo de alguna manera, con lo que pasaba en mi vida digital. Entonces decidí que no, que era demasiada información para mí, era demasiado eh, estar peleando por cosas sin sentido, sobre todo en Twitter, digamos que se convirtió en en una cosa muy rara, donde todo el mundo va y desfoga sus rabias y sus neuras. Entonces me salí mucho tiempo, de hecho la cuenta que tenía se perdió. Instagram lo veía de lejos, súper de lejos, porque lo veía un poco banal, un poco fútil. Facebook lo cerré y solo me quedé un poco con los blogs del tiempo y los que manejaba en mi cuenta. Pero un poco a raíz de este surgimiento de Atardecentes, o tal vez como consecuencia de un día descubrí Instagram y empecé a construir un poco mis frases que básicamente son el resultado de cosas que me pasan, de juegos de palabras. Realmente no es un invento mío, ni mucho menos es un invento de un español, se llama Ramón Gómez de la Serna, que creó un género que se llama greguerías, en el que básicamente es que tampoco incluso se lo inventó él, mucho, es el jugar con las Creo palabras. que viene desde que viene el idioma, ¿no? Del lenguaje. Exactamente, desde el Quijote, yo creo que desde el hombre mismo, en Exacto. el que básicamente es intentar decir algo más de lo obvio a partir del humor, de la ironía, del sarcasmo. Entonces ha sido como un juego chévere que muchas veces termina por no entenderse. Hay una cosa importante, digamos, en Atardecentes. En Atardecentes hay otro espacio. Nosotros montamos una tienda digital y en la tienda digital la idea es abrir un espacio para que personas interesadas en el tema que tengan algo que decir tengan la posibilidad de vender sus publicaciones a través de la página. Nosotros acabamos de sacar una colección que se llama Mantras Vintage, con 4 pocketbooks que recoge en principio y para el inicio del proyecto eh, todas las frases mías de Instagram. Entonces hay un libro que se llama El suspiro del elefante, otro que se llama Insomnio, otro que se llama Locos y cuerdas, y uno que es como el que recoge toda la filosofía atardecente, que se llama Nacido tarde.
Pero la idea es que ahí haya ese espacio para las personas que no quieran ni acercarse o le tengan temor al tema de Amazon, por ejemplo, o le huyan al tema de las editoriales impresas que por lo menos en Colombia termina siendo un karma intentar publicar un libro impreso porque es más el trámite y la burocracia que la posibilidad de hacerlo. Hago una observación, una acotación sobre el tema cuando hablas mantras vintage. Y recuerdo una enseñanza de un gurú de la India que tuve el honor de conocer y decía que el sánscrito en el que están escritos todos los mantras, las canciones estas de alabanza a la divinidad, eh, no es el idioma madre, dicen que es el idioma abuelo, es tan antiguo Ajá. y hay una cantidad de palabras, inclusive que no tienen todavía significado en ningún idioma porque hablan de energía cósmica, energía en diferentes niveles, dimensiones, no sé qué. O sea que todavía la tecnología se ha ido acercando poquito a poquito. Ojo, y qué chévere que la tecnología ahí, todo lo que ha sido creencias para el hombre, han ido como que acercándose y labrando un camino que todavía es largo. Pero me encanta pues que lo traes a colación. Por ejemplo, ese título que dice Locos y Cuerdas, me puse a pensar en dos cosas. Un loco los hombres y cuerda las mujeres. O un loco y una cuerda de verdad. Y a veces un loco con una cuerda puede ser peligroso. Sí, Como sí, sí, sí. quitarle la vida a otro, como quitársela a sí mismo. Así mismo. Hay mucho loco y poca cuerda, digamos. Ese es un poco el sentido y ese es un poco también, El debate que se crea. exacto, es como yo puedo tener una intención al escribirlo y tú la asumes a partir de tu propia realidad. Ah, no, este quiso decir tal vaina o yo la tomo por acá y yo creo que ese es el juego final de cualquier tipo de comunicación, de un tweet, de un libro, de una columna, de un blog, de un programa de radio, de un podcast. Es alguien queriendo decir algo y otra persona intentando interpretarlo y tomando las cosas que le Bueno, sirven. yo Es me decir, un sumo, poco todos somos eclécticos. yo me sumo como Tomamos. colaborador a que crees esos espacios y los cultives y los promuevas, a que hayan debates, a que la comunidad crezca y a que puedas hacer foros en vivo con toda esta comunidad conversando y tú escogiendo qué pregunta responder o con la cual participar. Yo le auguro Ajá. un gran crecimiento a Atardecentes porque es una necesidad clave en una época en la que si nos quejábamos de la soledad a los 20, puede seguir siendo un tema reincidente y constante a los 40 o a los 60. Entonces, ese tema de la soledad es fuerte, es complejo. Para algunos es la musa de inspiración, para algunos es el leitmotiv, pero también eh, le quiero decir a esas personas que sí hay espacios y maneras de llegar a otras personas que nos puedan acompañar, con las que podamos estar. Simplemente es Mira estar que tú haciendo algo. nombras la soledad y precisamente hace muy poquito acabé de subir un post a Instagram. Dice que soledad es cuando nos quedamos sin a quién echarle la culpa. Entonces, siempre hay alguien, siempre hay Sí, es alguien. como que, oye, Cuando, ¿a quién le echo la culpa de mis males? ajá, Es interesante. y que esa es muy, muy latina, ¿no? Es todos los demás tienen la culpa de lo que me pasa a mí. Y asumir esa responsabilidad de decir, oiga, lo bueno, lo malo, lo regular que me ha pasado en la vida ha sido producto de mis decisiones. Toda mala decisión en su momento fue buena. Cuando uno toma una decisión, no dice, yo creo que es esa, es la mejor, me separé, me casé, vendí, compré. En ese momento uno juzgó que era buena. Ah, claro, con el paso del tiempo uno dice, no, no fue tan buena, o vea, fue un cabezazo. Pero tiempo después, es un poco como juzgar el partido y ganarlo después de que ya acabó. ¿Sí? Me hace Entonces, recordar, tú como buen profesor, me hace recordar a un profesor de sociología que decía, nos hablaba del arete, ¿no? De esas cualidades que tenía el hombre en la antigua Grecia, que eran considerados los hombres de oro, los hombres de plata y los hombres de bronce, los que usaban el pensamiento, los que ajá, eran sentimentales,
o los que eran pasionales, ¿no? O sea, sí, oro, plata y bronce. sí, Y básicamente así somos los seres humanos o depende de la época de nuestra vida, actuamos o con las vísceras o con las entrañas o con la sexualidad o con las emociones o con el sentimiento o con cabeza absolutamente fría, olvidando todo lo demás. Entonces no hay balance de ningún tipo, no hay como que todas esas personas dentro de mí o todas esas cualidades o vertientes no las pongo o no me enseñaron, por último, este, a usarlas. Y pienso que uno cuando ya está atardecente, uno dice, oye, yo en esta época actué emocionalmente, en esta otra solo racionalmente, en esta otra solo por las entrañas, por las vísceras, por... sí, y es como sí, que una retrospectiva donde dice, todavía puedo hacer muchas cosas con claro. todos mis sentidos, con mi yo completo, e ir hacia tal o cual lugar. Yo quisiera meterte un poquito en problemas, porque para los atardecentes el tema digital no es un tema fácil de digerir, ni mucho menos. Los atardecentes, por los estudios que nosotros hemos realizado, eh, no son ajenos al tema digital, no son ajenos ni mucho menos, pero en el tema del emprendimiento, de los nuevos emprendimientos y en el mundo de hoy, nos guste, no nos guste, nos parezca de una buena manera, de una mala manera, pues el mundo digital está ahí, llegó y no se va a ir, o sea, por el contrario, va a evolucionar. Entonces, digamos, los atardecentes solemos estar en el tema digital, pero no visto, es más como de una manera recreativa, pero no desde el punto de vista laboral, por ejemplo, o desde el punto de vista comercial, de alguna manera. Entonces, me gustaría un poco escucharte hablar sobre ese tema para todos los atardecentes que nos puedan estar viendo y escuchando. Bueno, primero que todo, un saludo a todos estos atardecentes y también a alguno que otro joven que nos está viendo o escuchando, por cual sea la plataforma. Y es que el mundo está complejo, no solo para los atardecentes, sino adicionalmente las dinámicas de la innovación en la tecnología ha hecho que las empresas cierren plazas de trabajo donde optimicen procesos, recursos y donde los espacios de las industrias creativas o de innovación son las que están teniendo un cierto protagonismo. O por último, las fuerzas de ventas. Y mucha gente que se ha dedicado a una u otra carrera a veces se queda como en el limbo o en el aire. O siente que las nuevas generaciones vienen o con el chip o aprendidos de una vez, cosa que no es así o no necesariamente es así. Y le tienen miedo a reinventarse o a asimilar o a encontrarse con las nuevas tecnologías. Cada vez son más fáciles, son más amigables, están allí. Simplemente creo que la primera gran prueba a pasar es el miedo. Una vez que la pases y que yo pues, suelo tomar a estas personas o en talleres o en workshops, presencial o digitalmente, eh, les enseño, les desmitifico las herramientas. Les enseño que lo más importante son las habilidades blandas, esas cualidades de buscar, de ser curioso, de pensar, de poder interpretar y entender que lo que hay son grandes fuentes de información, de que se nos cae por toneladas en la cabeza día por día, ¿no? Decían que cada 4 horas se genera tanta información como de aquí al principio de la humanidad. Entonces, Ujú. información siempre va a haber mucha y demasiada para poderla gestionar. Entonces, ¿cómo adquiero habilidades blandas de poder hacer búsquedas inteligentes que me den resultados para yo proyectarme como profesional o como emprendedor o como empresario o como aficionado a tal o cual área? Si quiero la pintura, la poesía, si quiero estar dentro de Atardecentes y ser un colaborador, si quiero dar mis opiniones, si quiero traer a colación un tema, cómo investigo para eh, aportar elementos. En la academia, en los altos grados, le mandan a los estudiantes a documentar, a tener referencias, a decir, bueno, no basta con que usted dé una opinión, cosa que no estoy muy de acuerdo, pero bueno, es entendible. No estoy de acuerdo en tanto que se le da más importancia a las referencias que a la opinión, cuando podría ser al menos Ujú. un balance, ¿no? Sí, Entonces,
documentar, investigar, hacer un research, como se dice en inglés, es una de las cualidades que te va a dar el primer paso apenas agarres una herramienta. Así hayan una, 10 o 20 o 30 aplicaciones que estén de moda, que sean las más descargadas en tu teléfono inteligente o en tu tableta o en tu computadora, todas tienen una misma dinámica. Todas son interfaces o escenarios digitales donde puedes comenzar a crear cosas, escribir títulos, escribir textos, ponerle una foto, ponerle un video, cómo aprender a grabar ese videíto de una manera práctica, cómo ponerle cositas para que se vea bonito. Y por último, cómo todo esto eh, responde a una estrategia de para qué lo quiero, por último. O sea, porque al final es, Ujú. bueno, ¿y por qué estoy haciendo todo esto? Ah, porque te quieres entretener, porque quieres entretener a otros, porque puedes comenzar a mostrar lo que has hecho quizás a lo largo de tu vida, así seas mecánico, pintor, cerrajero, poeta, psicólogo, doctor, abogado, la profesión que hayas tenido en tu vida, puedes comenzar a aportar elementos interesantes. Hay tanto que contar inclusive del pasado. Imagínense a alguien que diga, oye, yo hice mi carrera en los 70s, 80s o 90s y las cosas se hacían de tal o cual manera y pasaron tales o cuales sucesos históricos. Hay maneras de contar las historias y nadie Ajá. está caduco. Entonces como que ciertos Yo elementos. creo que eso que dices tú termina siendo lo fundamental. Es decir, en la experiencia docente, por ejemplo, yo me había retirado de la docencia y volví el año pasado y me encontré con un mundo diferente, un mundo que incluso fue traumático para ellos y para mí, en el sentido de, no, profesor, yo quiero dominar la herramienta. Y un poco mi lucha es, claro, dominar la herramienta es importante, sin duda, pero más importante es tener que decirlo, es tener lo que tú acabas de decir, un objetivo claro para qué quiero yo algo, ¿sí? Y eso un poco nos empuja al segundo mito del que me gustaría escucharte, que es yo monté mi panadería porque ese ha sido mi sueño dorado porque mi mamá producía panes y yo aprendí. Entonces monté mi panadería y al montar mi panadería monté una página en Facebook, monté una cuenta en Twitter, monté una cuenta en Instagram y al cabo del mes, oiga, pero es que yo ahí no vendo nada, ahí no vendo nada, ahí nadie llega, ni me miran, ni tengo seguidores, y entonces empieza como la angustia que desemboca finalmente en, yo abandono Twitter o abandono Instagram porque esa vaina no sirve para nada, que es Mira, como el reto. esto es aplicar dos cosas, ¿no? Una el CRM, el Customer Relationship Manager, o sea, todas las herramientas que tenga a la mano, así sea una hojita en Excel de Office o lo que haya aprendido a usar en computadora o los programas más avanzados de atención al cliente y de base de datos de que les quito su nombre y su apellido, su teléfono, su email, su cuenta de Instagram, de que les mando correo electrónico. O sea, comienzo al uno por uno a tejer mi red en lo presencial con marketing de buenos modales, ¿no? En la economía del agradecimiento, como decía nuestro amigo Gary Vaynerchuk, un gurú del marketing digital que se crió en una familia de su papá vendía vinos y él revolucionó la industria de su papá hablando en un podcast casualmente, fue uno de los padres del podcast prácticamente, hablando de tres vinos diferentes y comenzaba a hablar sobre ello. Hoy por hoy es una empresa millonaria de agencia de marketing y de mil cosas más. Pero él tiene un libro que se llama The Thank You Economy, ¿no? Y que habla de cómo volvemos a los modales que tenían nuestros abuelitos. Que es decir, a mi panadería entran 10 personas diarias, las conozco, me las aprendo el nombre, saben quién es el dueño, las escucho, intento saber si tienen redes sociales, si puedo ir un poco más allá, si puedo ir a ese balance entre lo digital y lo presencial. Por último, si destino también un poco de dinero para que pueda yo publicitarme, no quizás con mis 10 o 100 seguidores en cualquiera de mis cuentas de redes sociales, sino adicionalmente llegar a un espectro más grande. Si quiero contar historias donde mi pan sea digno de
demostrarse como algo, porque tiene un elemento diferenciador. Porque no basta con pues yo vender algo tan del promedio, sino qué me hace diferente. Eh, Cómo cuento esa historia, y tú y yo nos conocimos asesorando a un amigo tuyo que está en la industria de los restaurantes. Ese contar historias va más allá de mostrar los platos, del menú, de la locación, de lo bonito que atendemos, de lo que somos, de las imágenes, sino decir quizás el chef cocinando, quizás esa experiencia lúdica allí. Yo me imagino, y hoy pasa en redes sociales, en cualquiera de las redes sociales, de gente contando historias, de haciendo el café, de contando la calidad de los granos, de las diferentes mezclas que hay, o el panadero amasando, parándose a las 3 de la mañana y contando su historia. Y es tener esa capacidad. Eso no se genera, nadie nace aprendido, nadie nace con esa chispa y ese carisma para lograrlo, pero si te pones dentro de una meta, decir, bueno, voy a contar esta historia de esta manera en unos 3 videitos corticos que vaya publicando en cualquiera de las vías, bien sea en mi Ujú. página web, o en mi Facebook, o en mi Instagram, o lo mando por correo, o se lo mando a mis amigos por WhatsApp, como sea, o a mis clientes, mis contactos. Y es decir, bueno, me voy a ayudar de tal o cual persona o tal o cual empresa, porque también es válido. Vivimos una industria de la creatividad y del marketing y del desarrollo, donde hay diferentes escalas y entendemos, los que tenemos mayor experiencia, que hay clientes pequeños que están empezando, que necesitan ayuda, que necesitan aprender, que necesitan saber Sí, aprender a hacerlo por sí mismos porque no tienen la capacidad de pagar a un tercero, porque estamos claros, y ese es uno de los errores de los consultores de marketing digital o de social media, que quieren poner una carga tremenda, y por eso es que viene esa pesadilla de decir, esto no funciona, porque sacan mucho dinero, unas 20 imágenes muy bonitas, pero que no te ayudan a facturar nada, cero. nada, Entonces claro. primero es a entender qué se necesita para que dé resultados. Y por eso yo siempre, a veces cuando viene un cliente pequeño, yo les digo, yo no te ofrezco servicio, yo te ofrezco enseñarte. Y te va a dar una tutoría y necesitas tales y tales y cuales módulos que vas a pagar cuando puedas pagar o cuando puedas comenzar a decir, bueno, ya voy para el siguiente nivel. Entonces como Sí, básicamente a un vuelo de pájaro, lo que yo diría que pasa con los emprendedores, que cada vez somos más, de que sí, están en todas partes y que no tienen fronteras. sí. Digamos que mira que todos los temas al final terminan entrecruzados, Ujú. ¿sí? Porque el emprendimiento, la comunicación, la venta termina siendo eh, eh, un poco un proceso de comunicación en donde hay un emisor, un receptor y un medio con una intención. Lo que pasa es que también el mundo moderno y el mundo digital se ha encargado como de caotizar y de problematizar una situación que es inherente al hombre. Es como que finalmente esa es la historia de la humanidad. Y el ser social es un hecho inherente a la humanidad y al hombre mismo. Y entonces la hemos complicado de tal manera que entonces como que nos da temor enfrentarnos como a estos nuevos retos. Mucha gente, me imagino que por tu experiencia, hay gente que tiene un cúmulo de conocimiento, pero entonces enfrentarse a este tipo de espacios, tú mismo tuviste que un poco luchar conmigo para llegar a este espacio, porque somos tímidos, nos da pena, no lo hemos hecho. Entonces, cuando uno se enfrenta y ve que la cosa es tan sencilla como saber que estoy hablando con un amigo, que puede ser un amigo al que conozco de piel y hueso, digamos, o un amigo que no conozco, que es lo que me brinda el mundo digital, pues termina siendo una cosa absolutamente fácil, porque es sentarse y hablar de lo como uno hablaría con cualquiera de un tema que uno sabe. Bueno, mire, yo dejo esta reflexión así, o sea, finalizo con tu reflexión porque quiero invitarnos a que este piloto se convierta en un espacio periódico, que ojalá Ajá. sea semanal y que nos establezcamos la meta pues de crearle ese espacio digital para atardecentes
con el apoyo de Networking Café, de este servidor, encabezado por Mauricio Liévano, en @atardecentes en Instagram. Entonces esta publicación será hecha pública, valga la redundancia, distribuida eh, en diferentes formatos y en diferentes espacios, entre ellos en atardecentes.com. Una invitación y Correcto. un saludo para la comunidad. Gracias, Adrián, y un saludo a todos los que de alguna manera se ven identificados con ese proyecto, que creo que somos muchos. Así es, entonces los dejamos con las ganas de más para una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Chao, Adrián. Chao a todos. Hasta luego.